¿Qué tal, amigos de YouTube? Otra vez, su amigo Jan Tauge. Bueno, en esta oportunidad voy a explicar un poco sobre las improvisaciones. Muchas personas me están diciendo por internet cómo hago para improvisar, ¿no? Entonces, en base a eso, yo voy a enseñarles ahora cómo improvisar. En base a acordes, con una conciencia, ¿no? Y no tocar nota por tocar y lanzarse hacia el desvío sin saber el patrón donde estamos tocando, ¿no? El acorde que nos acompaña y toda la secuencia del círculo armónico que está dentro de la música. Y nosotros tenemos que tocar e improvisar, sabiendo todos esos conocimientos. Entonces, empezamos. Como estamos con una quena en sol mayor, la universal, la más conocida, que es relativo con el mi menor, necesitamos sacar las triadas, importantísimo, de mi menor. Por ejemplo, mi menor, la triada está conformada por el primer, tercer y quinto grado. Mi, vamos a empezar con la triada de mi menor. Entonces, mi es el primer grado. Fa, sol, la, si, do, re. Las 7 notas, ¿no? Las universales. Así como el do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas. De mi también son 7 notas. Igual, solo cuenten del mi. Mi, fa, sol, la, si, do y re. Las 7 notas. Entonces, nosotros saber, necesitamos el primer grado, tercer y quinto grado. Entonces, si mi es primer grado, ¿cuál es el tercer grado? Mi, fa, sol, la, si. Entendemos que entonces mi, sol y si es la triada de mi menor, el primero, tercer y quinto grado. Mi, sol, si. Está claro, ¿verdad? Está facilísimo. Siempre el primer grado se cuenta desde mi, pues. Vamos a hacer la triada de mi, entonces de mi empieza. Si hacemos la triada de re, empezamos de re. Como estamos en mi, el primer grado es mi. El segundo grado es sol y si. Sería... Solo son esas notas. ¿Se dan cuenta? Entonces, para improvisar, no solo vamos a tener un acorde porque, o sea, una canción normalmente siempre tiene 3 acordes a más, ¿no? A 4, a veces a 5, 6. Vamos a empezar a acompañarlo a mi menor con otro acorde que esté dentro de su círculo armónico. En este caso vamos a utilizar el re mayor. Ajá. Entonces, el re mayor también tiene la misma fórmula. Están formados por el primer grado, tercer y quinto grado. O sea, re. Vamos a sacar la triada de re mayor. Entonces, el primer grado de re. El segundo, mi, fa, sol, la. Entonces, necesitamos el primer, el tercer y quinto grado. Mi, no, perdón, re. Mi no, fa sostenido si, sol no, la si. Sería la triada de re mayor, re, fa y la. En este caso es fa sostenida. Entonces, re mayor, el primer grado es re, fa sostenida y la. Porque re mayor tiene fa sostenida, no tiene fa natural en su escala. Entonces, ya tenemos los dos acordes. El mi menor, que su triada es mi, sol y si. Y el re mayor, que su triada es re, fa sostenida y la. Quédate, Jorge. El re mayor es su triada. Re, fa sostenida, todo así abierto, solo tapando atrás del orificio. Porque este de acá es fa, ¿verdad? Ustedes saben que este es fa. Este es fa sostenida y este es la. Sería... ¿Se dan cuenta? Mi menor sería su triada así. Mi, sol, si. La triada, cuando estamos en un acorde, son las notas que se pueden prolongar tranquilamente porque forma parte de su triada. Y todo acorde de guitarra, mayor o menor, están formados por triadas. ¿Qué es mi menor? Mi, si, mi, sol, si y mi. ¿Ves? Mi se ha repetido 2 veces y si también se ha repetido 2 veces. Pero solo son 3 notas. Mi, si, mi, sol, si. ¿Se dan cuenta? Re mayor. Igualito. Re, fa sostenido y la. No hay más. Entonces, vamos a improvisar. Vamos a trabajar para que vean ustedes que sí cumplen las reglas de improvisación con las triadas. En base a esos 2 acordes. ¿Ok? A ver, Jorge, acompáñame. Un poco más lento. Baja. Re. Baja. Vamos a hacer la triada, ¿ya? Suave. Primero lento. Tú sigue el círculo, no cambies, ¿ya? Baja.
estoy en mi menor, hago mi, sol, si. Y cuando estoy en re mayor, hago re, fa, sostenido, la. Y siempre va a estar bien. Quédate en mí. Ahora hago sol. El si. Y mi. ¿Ves? En todas notas me prolongo tranquilamente. Estoy bien armonizado. Re mayor. Re. Vamos, tenía. La. Si hago otra nota no va a ir con el re, no va a ir. Así prolongado, así con esa forma de declarar nota exacta, no va a ir. Entonces, vamos a empezar un poco más, vamos a jugar más con las notas, solo con triadas. Mi y re mayor. Vamos. Cuenta, salen muchas formas de improvisar, ¿verdad? Solo sabiendo las triadas. Así de simple y bonito y con conciencia, ¿no? Y con esos principios que es la fórmula de las triadas, primer, tercer y quinto grado. Solo usando las triadas en cada acorde correspondiente, uno empieza a crear música, a improvisar. Hay que saber también un poco de guitarra, de acordes. Para cuando también estamos en un grupo, siempre todo música, todo acorde musical, vas a tener siempre que estar dentro del acorde, porque cuando tocan la música está en mi menor, después cambian a la menor, a veces a do mayor, no siempre a re mayor, a veces sol mayor. Entonces para eso necesitamos sacar las triadas de todas las notas, de re mayor, en el círculo armónico de mi menor, re mayor, sol mayor, do mayor, si menor, la menor, ¿no? Para cuando la música cambia a esos acordes, nosotros también jugar con las triadas de esos acordes. Por ejemplo, ya sabemos la triada de mi menor y de re mayor. Ahora, si le metemos un do mayor, no hemos hecho la triada de do mayor, ¿verdad? Entonces, saquémoslos ahora mismo. La misma fórmula, primer grado, tercer grado y quinto grado. Do mayor, do siempre como vamos a sacar la triada de do mayor, do es el primer grado. ¿Cuál es el tercer grado? Do, sigue la escala, re, no, mi, tercer grado. Fa, sol. Do, re, mi, fa, sol. Solo necesitamos el primer, tercer y quinto grado. Do, mi, sol. ¿Se dan cuenta? Esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, sabiendo la triada de do mayor, entonces si la música que estaban antes tocando mi menor, re mayor, ahora en vez de do mayor, ya sé la triada, ya sé por dónde jugar. Sonaría así. Vamos. Mi, re, do, re, mi. 1, 2. ¿Se dan cuenta? Así de simple, así de sencillo, así de bonito, así de agradable. Para que todos ustedes puedan trabajar y no se compliquen que improvisar. Solo sabiendo estos pequeños patrones, estas fórmulas, uno empieza a trabajar. Hay muchas más escalas que vamos a combinar. Séptimas, cuadradas, pentatónicas y mucho más con sostenidos y todo, y cromáticos. Pero esto es lo que les explico. Tienen que tomarlo mucho conciencia, porque en base a esto se le abre un mundo de improvisaciones y de creaciones musicales. ¿Entienden? Espero que esto les haya servido bastante, amigos. Yo estoy muy contento que todos puedan, y a veces se rompan esos techos que a veces no pueden improvisar porque no conocen las triadas de cada acorde. A veces muchos que no conocen, o lo conocen y no lo toman en conciencia, y no se dan cuenta de que con eso puede uno empezar a trabajar las improvisaciones, las composiciones, ¿no? Y los arreglos musicales en base a esto está hecho todo. Y otra información que les doy, ¿no? Aquellos que quieran de repente, como hoy hemos trabajado la pista en una marcación para yo improvisar, para practicar mi y re mayor, 2 acordes, y después fui con 3 acordes con do mayor. Aquellos que quieran una pista, yo armo pistas, armo secuencias para que uno pueda improvisar, para que practiquen a improvisar, ¿no? Con 2 notas, perdón, con 2 acordes, con 3 acordes, con 4 acordes y con 5 acordes. Cualquier cosa me consultan al WhatsApp, está también en la descripción. Gracias, hasta la próxima, buen día.